Hebreos 11. Cuando lo tengan, digan amén. Y los que no, griten aleluya. Gracias, Señor Jesús. Desde el 1, sí. La palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vuelvo y lo repito. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, te doy gloria y te doy honra, Señor. Bendigo tu palabra, Padre Celestial, que ella es bendita, Señor. Declaro, Espíritu Santo, que la palabra, Señor, que tú vas a traer en esta noche, Señor, germinará y dará fruto al 100% en cada corazón, Señor. Porque no se trata de mi Padre, sino que se trata de ti, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Regálenme 10 minutos. Mira la cara del pastor. 10 minutitos nada más. Exacto, corta y precisa. Bueno, el pastor, como saben, desde que antes de que culminara el año, él quería que los jueves fueran por serie. Le tocó a Yossi, después a la pastora Marangeli, y pues ahora me toca a mí. Y el pastor me dio por tema fe y acción. Así que anótelo, fe y acción. Ese es el tema que por estos 3 jueves voy a estar tocando. Así que va a ser un tiempo poderoso. Ok, ¿qué es certeza? La palabra certeza es seguridad de que eso que tú pides viene de camino. Convicción, yo creo y vivo aunque no lo vea. Certeza, seguridad de que eso que pides viene de camino. Convicción, yo creo y vivo aunque no lo vea. La Biblia define fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como leímos ahí. Es decir, que la fe es la confianza plena en Dios y en sus promesas, incluso aun cuando no podemos ver los milagros y el cumplimiento de inmediato. La fe también implica una entrega total a Dios y a su voluntad, confiando en que Él nos va a guiar y nos va a proteger. Jesús describe la fe como una semilla. En Marcos 4, 3:20, Jesús describe la fe como una semilla que se siembra en un corazón fértil y produce frutos. Esa es la parábola del sembrador. En Marcos 4, del 3 al 20. Ese versículo se describe la fe como una semilla que se siembra en el corazón fértil y produce fruto, que esa es la parábola del sembrador. En otra ocasión, en Marcos 17:20, Jesús le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pastor, allá atrás en el escritorio hay una mostaza, ¿me la puedes traer, por favor? En un pote con una tapa negra. En otra ocasión Jesús le dice a sus discípulos que tuvieran fe como un grano de mostaza. Zulma, ese está en Mateo 17:20, para los que están anotando como Zulma. Mateo 17:20. Ahí Jesús le dice a sus discípulos que tienen que tener fe como un grano de mostaza para ver las montañas moverse. Deja que el pastor le iba a buscar y se olvidó. Sigo. Mateo 17, ahí mismo 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza,
diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso quiere decir que una mostaza, antes que el pastor la traiga, una mostaza es una cosa, ¿tienes, Heidi? Okay. Es una semillita bien pequeña, pero yo te diría que yo sé que ustedes no. Okay. Yo sé que quizás a lo mejor ustedes no la voy a dar para que la voy a pasar para que la vean. Yo sé que quizás desde aquí no la van a ver, pero se las voy a dar para que la vean. Es tan pequeña que Dios dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, es una cosa que vela y la pasa. Es súper mega pequeña, que literal casi ni se ve. Tienes que ponerle la luz para poder verla. Entonces Dios dice que tengamos la fe como un grano de mostaza, como eso. Así de pequeño, Dios dice que tengamos nuestra fe, así de pequeña. Entonces, así dice en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, que es eso que van a ver ahora, diréis ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fe es creer en Dios y en sus promesas. La fe es más que creer, es una completa confianza en Dios acompañada de acción. La fe es un don de Dios, pero debemos nutrirla para mantenerla fuerte, puesto que es como un músculo. Si se ejercita, crece y se fortalece. Así mismo son los músculos. Cuando tú vas al gimnasio, como Joel y el pastor, que él se cree... Tú sabes que si las personas que hacen ejercicio, aunque no haga, usted sabe que si tú vas a hacer ejercicio, pues los músculos te van a crecer. Pues así mismo es nuestra fe, como los músculos, que tú lo tienes que ejercitar para que crezca y se fortalezca, para que se mantenga activa y no se debilita. Acción, acto de llevar a cabo algo que tiene efecto y tiene resultado. Vuelvo y lo repito, la acción es acto de llevar a cabo algo que tiene efecto y tiene resultado. Dios no se mueve por nuestra condición, Él se mueve por nuestra fe. Vuelvo y lo repito, Dios no se mueve por nuestra condición, Él se mueve por nuestra fe. Eso quiere decir que no importando la condición que tú puedas estar pasando, eso no lo mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es el que tú ores, el que tú te muevas y el que tú acciones, porque si tú vas a estar parado esperando a que Dios te dé, y si Dios no le da la gana de darte nada, y si Dios no le da la gana, porque es la realidad, si tú no te mueves, tú no vas a ver las cosas. Como yo había dicho en la prédica en diciembre que di, de los que estuvieron aquí, yo, por los que todos saben, pues yo estuve pasando por un proceso, el cual yo me estacioné en el proceso el cual yo estuve pasando. Entonces, obviamente, hay cosas que quizás tú no te vas a dar cuenta, pero hay personas que sí lo van a notar. Porque para eso estamos, para lo que tú no ves, otra persona lo ve. Pues entonces, yo estuve pasando por un proceso el cual yo me estacioné en el día que pasó el proceso. ¿Qué pasa? Que yo obviamente no me di cuenta de que yo me estacioné en el día que tuve la situación. Pues tuvo que venir mi pastor a decirme, a ti lo que te sucede es que tú te quedaste en el día que tuviste la situación y te has quedado ahí estancada en que eso es eso y ya. Entonces yo le preguntaba a Dios y yo le decía, Dios mío, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que yo pasara por este proceso? ¿Por qué tú permitiste que yo pasara por esas circunstancias tan fuertes? ¿De por qué sucedió así? Las preguntas que uno siempre le hace al Señor cuando uno pasa por situaciones. Entonces, íbamos a iglesia, venían profetas aquí, yo decía, Señor, si te place, yo necesito que tú me contestes todas esas preguntas. Y Dios, en silencio. Y yo decía, Dios mío, Señor, pero tú no me estás escuchando. Porque uno piensa que a veces
Dios no, uno no lo escucha, pero Dios está ahí. Lo que pasa es que obviamente hay situaciones y hay peticiones y cosas que Dios no te las va a hablar ahora. En el momento que Dios crea que es el momento que tú estás preparado, pues entonces ahí es que Dios te va a contestar. Entonces yo decía, Dios mío, pero... Y venían profetas, íbamos a iglesia, y yo, Dios mío, Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me hables. Y el pastor me dijo, el día que estábamos sentados en el balcón, el pastor me dice, cuando tú te muevas, es que Dios te va a hablar. Y yo me quedé calladita. Yo no, obviamente no le dije nada. Entonces, pues obviamente, pues caminé. Empecé a caminar y empecé a ver las cosas de otra manera. Entonces un día estábamos invitaron al pastor a una iglesia. Entonces la pastora de esa iglesia le dice al pastor y a mí que pasemos al frente para que el predicador ore por nosotros. Pues pasamos al frente. Cuando el predicador se acerca a nosotros para orar, el predicador me dijo todas las preguntas, pero todas, no se quedó sin ninguna. Obviamente eso era Dios hablándome. Sí, por favor, cuando el pastor, escuchen, cuando el pastor de esta casa a ustedes les dé un consejo y les diga algo, por favor, hagan caso. Por favor, porque eso es Dios usándolo a él para tu bien. ¿Ok? Pues entonces ese evangelista, porque era evangelista, me dijo, hermano, todas las preguntas, todo, del por qué sucedió así, del por qué de esa magnitud, bueno, todo, que yo lo que hacía era llorar y yo decía, Dios mío, gracias Señor, porque tú obviamente usaste a mi esposo para decirme que camine, para que entonces tú me hablaras, yo caminé, pero me lo estás confirmando ahora. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que para tú ver cosas en tu vida, tú no te puedes quedar estancado, no te puedes quedar parado. Tú tienes que accionar, tienes que tener esa fe así. Mira, Dios no te pide tanta. Dios te pide como el granito ese de mostaza que pasamos por ahí. Dios te lo pide así de pequeño, así nada más. Es que te pide el Señor. Así que yo solamente te digo en esta noche que no te quedes estancado en el lugar que estás. Claro, somos humanos, nos duelen las cosas, pero que eso no te detenga a tú quedarte ahí estancado en el momento o en la situación que quizás pasaste en algún momento dado. Que no te quedes ahí estancado, sino que te muevas para que tú veas que cuando tú te muevas, Dios va a hablar a tu vida. ¿A cuántos lo creen? Tu nivel de adoración es tu nivel de fe. Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo adquirimos la fe? La fe es un don de Dios, como había dicho, pero también es una decisión de cada uno de nosotros que requiere acción y compromiso. En la Biblia se nos muestra que la fe se adquiere a través del conocimiento y la relación con Dios, y que es un proceso continuo de crecimiento y madurez espiritual. Te voy a presentar varios versículos que se explican cómo se adquiere la fe. Número 1, por medio de la palabra de Dios. Número 2, por medio de la gracia de Dios. Número 3, por medio de la oración. Número 1, por medio de la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye en la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe se adquiere al leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios. La fe se adquiere al leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué digo meditar? Porque no se trata de leerla como el papagayo. Se trata de que tú leas el versículo y tú lo analices, y lo analices, y lo analices, para que puedas entender
¿Qué quería el Señor decir en ese versículo? Número 2. Por medio de la gracia de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Efesios 2:8. La fe es un regalo de Dios que nos concede la gracia y la salvación por medio de Jesucristo. Número 3. Por medio de la oración. En Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. La fe se adquiere al pedirle a Dios que nos fortalezca y que nos guíe en nuestra vida. Número 4, por medio de la experiencia. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso quiere decir que la fe se adquiere enfrentando situaciones difíciles. La fe se adquiere al enfrentar situaciones difíciles, porque ahí en medio de ellas es que tú vas a ver la fidelidad de Dios. Ok. Ejemplos de fe y de acción. En Génesis 12, del 1 al 4, dice, Dios le dice a Abraham que abandone su tierra natal y vaya a una tierra desconocida que Dios le mostrará. Abraham confía en Dios y se va con su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham, Génesis 12, del 1 al 4. Discúlpame, Zulma. No te preocupes. Dios le dice a Abraham que abandone su tierra y que se vaya a una tierra desconocida que Dios le iba a mostrar. Y Abraham pues confió en Dios y se fue. ¿Qué acción es esa? Es ir aunque tú no lo veas. Él confió en Dios y se fue confiando en el Señor, aún sin ver dónde Dios lo iba a llevar. Abraham confió en Dios y se llevó a su esposa. A lo largo de su vida, Abraham muestra una gran fe. Incluso cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificios. Eso está en Génesis 22, del 1 al 19. Después los buscan para que los lean. Otro ejemplo de fe y acción es el de Moisés, en Éxodo 14. El pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los persigue. Moisés le dice a los israelitas, no teman, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les traerá hoy. Eso está en Éxodo 14:13. A pesar de la situación desesperada, Moisés confiaba en Dios y sabía que Dios lo iba a salvar, y él vino y abrió el mar para que el pueblo pudiera cruzar a salvo. Eso también es un acto de fe. Otro acto de fe es el de David y Goliat, que se está en 1 de Samuel 17. Goliat es un gigante filisteo que desafía a los ejércitos de Israel a un duelo para decidir la victoria en la guerra. A pesar del temor de los soldados, David se ofrece a luchar contra Goliat. David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti
en el nombre de Jesús. David confiaba en que Dios estaría con él en la batalla y logró vencer el gigante con una piedra. Eso es un acto de fe. También otro acto de fe es la mujer del flujo de sangre. Ese está en Marcos 5, del 25 al 34. Esa de la mujer del flujo de sangre, se cuenta que la mujer que había estado enferma durante 12 años, ella creía que si al tocar el borde del manto del maestro, ella iba a ser sanada. Y así fue. Pero eso fue un acto de fe que ella tenía. Un acto de fe. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y quedas libre de tu enfermedad. Eso está en Marcos 5:34. También la Biblia habla de la fe que mueve montañas. Eso yo me imagino que todos los que estamos aquí sabemos ese versículo. La fe que mueve montañas. Les hago una pregunta en esta noche. ¿Tienes la fe que puede mover montañas o estás dejando que la duda te detenga? ¿Tienes la fe que puede mover montañas o estás dejando que la duda te detenga? Hazte esa pregunta en esta noche. Jesús nos dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, nada nos será imposible. Pero tener esa fe que mueve montañas requiere una confianza absoluta en Dios. Requiere dejar al lado nuestras dudas y creer que Él puede hacer lo imposible posible. Y cuando lo hacemos, empezamos a ver milagros en nuestras vidas. No solo milagros físicos, sino también milagros en nuestros corazones y en todo nuestro entorno. Así que si quieren ver milagros en sus vidas, empiecen por tener una fe que mueve montañas. Otra pregunta que les hago: ¿están dispuestos a ser probados para fortalecer su fe? ¿Están dispuestos a que Dios los pruebe para fortalecer su fe? Dios nos pone a prueba para que podamos entender quién es Él y qué Él puede hacer en nuestras vidas. Pero lo más importante es que nos pone a prueba para que podamos ver lo fuerte que somos. Así que si ustedes sienten que están siendo probados, no se desanimen. Dios está forjando algo hermoso en ti. La fe sin ver. Esa es la que la fe sin ver. La fe sin ver es creer sin ver. Es uno de los actos de fe más poderosos que podemos experimentar. Nos reta a confiar completamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ser diferentes. ¿Qué eso quiere decir? Que si Dios, no supone que Dios le ha hablado a Zulma muchas veces de todas las cosas que Dios quiere para tu vida. Quizás hay cosas que tú has visto, pero hay otras cosas que tú no has visto. Y tú tienes esa fe y esa confianza de que antes que tú cierres tus ojos de esta tierra, tú vas a ver todas esas cosas que Dios ha dicho para tu vida. Pues eso es fe sin ver. Porque tú estás creyendo. Tú tienes fe. Entonces, yo te exhorto, Zulma, que todas esas cosas que tú tienes escritas, que Dios te ha dicho, ora por ellas. Y dile: Dios, tú me hablaste de esto. Busca en la libreta donde tú apuntaste y lo leas. Señor, tú me dijiste esto y esto. Señor, tú me dijiste esto y esto. Yo quiero verlo. Y tú vas a ver que por la fe, que aún no las has visto las cosas, Dios te las va a entregar. Claro. Cuando confiamos en Él de esta manera, de la fe sin ver, nos abre puertas a bendiciones que jamás nosotros imaginamos. Así que si estás pasando por una situación difícil, ten fe sin ver
y verás cómo Dios te va a mover se va a mover en tu vida. ¿Cómo podemos renovar nuestra fe cada día? Fácil. La respuesta es simple. Pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios. Así es como tú vas a renovar tu fe cada día, pasando tiempo con Dios, leyendo la Biblia, orando, buscando su presencia en todo momento. Cuando hacemos esto, Dios renueva nuestra fe y nos prepara para los milagros que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros tenemos que estar preparados primero para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no puede a Marco darle un carro porque él no está preparado. Porque es un niño, mira cómo él me mira. Porque él es un niño y si tú le das un carro, ¿qué va a hacer él? No llega al pedal, no llega al freno y si le da a drive, yo creo que se va a estrellar. Pues, ¿qué quiere decir? Que él no está preparado para recibir un carro. Pues Dios a él no le va a entregar eso. Dios le va a entregar cosas que estén aptas para su edad, al igual que para nosotros. Dios te va a entregar lo que tú necesitas. Porque quizás tú le dices, Señor, yo quiero una casa de 7 cuartos bien grande con 5 baños, pero Dios te entrega una de 2 cuartos con un baño. Porque eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas. Oye, es verdad, para limpieza uno... Así que hagan de su relación con Dios una prioridad y verán cómo su fe se renueva cada día. Ahora les voy a hablar de una muy importante. La fe que se comparte. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesta a compartir tu fe y ser luz a otros? Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, no podemos guardarlo para nosotros mismos. Debemos compartirlo. Eso yo lo había dicho en la prédica anterior y quiero decirlo otra vez. Porque nuestra historia, anótelo, porque nuestra historia puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Porque nuestra historia puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Porque si Dios hace un milagro en ti, compártelo a otro para que esa persona también sea edificada con lo que Dios hizo. Porque la persona va a decir, si Dios, si lo hiciste con él, lo puedes hacer conmigo. Eso se llama precedente. Así es que se dice. Un testimonio tuyo sobre cómo Dios ha obrado en tu vida puede cambiar corazones y llevar personas a los pies de Cristo. Así que si Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida, no lo guardes para ti, compártelo a los demás. Para que compartas tu fe con los demás. Porque cuando lo hacemos experimentamos milagros que cambian nuestras vidas y de las personas que nos rodean. Así es. Y voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Y quiero que por favor lo anoten, que no lo olviden. La fe requiere acción. La fe requiere acción. No basta con creer. Debemos actuar conforme a nuestra fe. Y cuando actuamos, Dios responde de maneras poderosas en nuestras vidas. Así que no se queden sentados esperando que algo suceda. Salgan y busquen a Dios en cada aspecto de su vida, en todas las áreas de su vida. Además, recuerden que la fe es una semilla que debe ser regada y cuidada. Vuelvo y lo repito, la fe es una semilla que debe ser regada y cuidada. Las personas que tienen planta y los que no deben de saberlo, que si tú tienes una planta, para que ella crezca, tú tienes que echarle agua, tienes que echarle tierrita, tienes que darle abono, tienes que ponerla en el sol, sacarla del sol y así para que ella crezca y tú le vas a dar cariño, le vas a dar atención, le vas a dar lo que ella necesita, ¿verdad?
Pues así mismo es nuestra fe, que tú tienes que alimentarla. ¿Y cómo tú la alimentas? ¿Y cómo tú la alimentas? Orando, metiéndote con Dios y leyendo su palabra, ayunando. Así es que tú riegas, vamos a decirlo así, tú riegas la fe que tú tienes, para que cada día vaya aumentando, para que tú también cuides tu fe. No podemos esperar que nuestra fe crezca si no estamos dispuestos a invertir tiempo en nuestra relación con Dios. Si tú no estás dispuesto a invertir tiempo en Dios, tú no esperes que tu fe crezca. Porque si tú quieres conocer a alguien, tú tienes que intimar con esa persona, tú tienes que orar para conocerla. Pues así mismo, claro, tú tienes que tener una relación con Dios. Está Zulma regañando a Joel. Tú tienes que invertir tiempo en Dios para que tu fe aumente, para todo tú tienes que invertir tiempo en Dios, definitivo. Ya, así que uno tiene que obviamente leer la Biblia, orar, buscar a Dios en todo momento, y así es que tu fe y tu relación con Dios cada día va a ir en aumento. Claro. Muy bien. Muy bien. Amén. Y por último y no menos importante, nunca subestime el poder de un testimonio. ¿Por qué lo digo? Porque tu testimonio, tu historia, como tú lo quieras decir, puede ser la clave para desbloquear la fe de otra persona. Tú háblale a las personas de lo que Dios ha hecho en ti. Así tú pienses que es la mínima cosa. La mínima cosa que tú piensas, yo no voy a decir eso, porque eso, no voy a decir la palabra aquí. Eso es, no sé, una tontería. Pero tú piensas que es una tontería, pero quizás tú se lo cuentas a una persona y para esa persona es wow, una cosa brutal. Por eso no subestimes el poder de tu testimonio, de cada uno de ustedes, no lo subestimen. No piensen que porque tú te partiste una uña, eso es poco. Porque quizás tú te partiste una uña y eso para ti es nada, pero otra persona se le partió una uña y para esa persona eso es una cosa brutal. Pero tú dices, Señor, me sanó de la uña, y la persona te escuchó, pues Dios, yo quiero que tú me sanes de la uña. ¿Me entiendes? De todos lados Dios nos sacó, de todos lados. Así que nunca subestimes el poder de tu testimonio, vuelvo y lo repito, porque tu testimonio puede ser la clave para desbloquear la fe de otra persona. Así que ustedes sean valientes, compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas y recuerden siempre, la fe cultivada hoy es la clave para los milagros de mañana. Así que actúen según su fe y verán las maravillas de Dios en sus vidas. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.